Nuestro equipo está conformado por Claudia Lisbeth, Ana Itzi y María Guadalupe. Nuestro caso práctico es acerca de una empresa inmobiliaria llamada Casa Hogar, la cual su representante legal es Adolfo Martínez. Esta tiene sedes en Rota, Puerto Santa María y Puerto Real. Ellos atraviesan una grave crisis de liquidez que ha provocado el impago de salarios durante 2 meses a sus trabajadores. Esta situación ha generado tensiones laborales y varias reacciones individuales por parte de su personal. La mayoría de los empleados desea reclamar judicialmente salarios adeudados y solicitar la extinción del contrato por incumplimiento del empresario. Abordaremos varios casos de varios trabajadores. El primero es José Terra Montilla. Es un asesor financiero, está contratado por un contrato civil de arrendamiento de servicios con autónomo económicamente dependiente y presta sus servicios de modo indistinto en las 3 oficinas cuando se plantea la necesidad. El siguiente es María Gema Salvero Mata. Decidió que no trabajaría hasta que no le pagaran el salario. Al tercer día de su inasistencia recibió una carta de despido. Francisco Ortega Mora no quiere reclamar nada. Ana Gutiérrez Coria quiere solo reclamar el salario, pero mantener su contrato laboral. Los casos anteriores evidencian una situación crítica que desafortunadamente es muy común en nuestro país. La falta de pago de salarios por parte del patrón es una grave falta y constituye a una violación de derechos laborales. Después de la reforma laboral del 2019, todos los procedimientos de carácter individual deben presentarse ante el Centro de Conciliación. Los trabajadores deben presentar una solicitud de conciliación. Si no se llega a un acuerdo durante la audiencia, se emite una constancia de no conciliación. Esta debe presentarse junto con la demanda ante el Tribunal Laboral. Conforme al artículo 51, fracción quinta, donde se muestran las causas de rescisión en la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador, no recibir el salario correspondiente en la fecha y el lugar convenidos o acostumbrados, al igual que el artículo 99, donde el derecho a percibir el salario es irrenunciable, lo es igualmente los derechos a percibir los salarios devengados, lo que significa que el pago de 2 meses de salario es una falta grave por parte del patrón. Los trabajadores tienen derecho a reclamar los salarios que se adeudan, además de exigir prestaciones de ley en su beneficio. En el caso de José Tarreda Montilla, se trata de un trabajador autónomo económicamente dependiente y no es considerado como subordinado. Él tiene una relación civil, ya que cuenta con un contrato de arrendamiento de servicios. Sin embargo, José podrá reclamar sus derechos demostrando que el 75% o más de sus ingresos son provenientes de un solo cliente, en este caso el grupo Casa Hogar, y existe una relación subordinada, ya que cuenta con un horario, recibe órdenes específicas, directas y hace uso de las herramientas proporcionadas por el patrón. Él podría iniciar un procedimiento de reconocimiento de relación laboral, conforme al artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos indica que el trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Y el artículo 20 se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario, para poder reclamar salarios no pagados y prestaciones. En el caso de María Gema Salvero Mato, la terminación de la relación laboral tras 3 días de inasistencia tendría que ser considerada como despido injustificado, ya que en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo indica que para que un despido sea justificado, el trabajador debe incurrir en una falta grave. Pero el artículo 51 de la misma ley, fracción cuarta y quinta, protege al trabajador en caso de no recibir su salario. María tiene derecho a solicitar una conciliación. En un caso de no llegar a un acuerdo, se podría demandar el despido injustificado, lo que corresponde a 3 meses de salarios caídos, prestaciones, la reinstalación o el pago de indemnización correspondiente. Y en lo que corresponde a Francisco Ortega Mora y Ana Gutiérrez Coria, ambos no reclaman porque uno es amigo del accionario mayoritario y administrador del grupo, y la otra quiere conservar su contrato. En este caso, el derecho laboral es irrenunciable, y la ley los ampara tanto a Francisco, el cual puede cambiar de opinión, y Ana, que puede exigir sus salarios vencidos sin dar
por terminación de su contrato. Sugerencias por parte del despacho a tomar acciones. Para todos los empleados que requieren reclamar sus salarios pendientes, se sugiere hacer una negociación interna directa entre empleados, patrón y el despacho, dando un plazo de tiempo en común acuerdo para poder pagar los salarios pendientes por medio de una carta de compromiso de pago, también conocida como pagaré o oficio de solicitud de pago. Este documento debe detallar el monto adeudado, la fecha de pago y otros detalles relevantes, y debe ser firmado por ambas partes para tener una validez jurídica. Eso no funciona sin mencionar en la reunión que se acudirá a la Junta de Conciliación y Arbitraje o a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, a la Profedet, para buscar una solución. Pasos para la conciliación interna: una negociación directa, hablar empleados, patrón sobre la situación, dejar asentada el motivo del por qué no se les ha pagado y solicitar una solución. 2. La documentación. Se debe de reunir todos los documentos relacionados con los empleados, como el contrato laboral, recibos de nómina, etc. 3. Una conciliación ante la autoridad laboral. Si no hay un acuerdo, se puede presentar una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o acudir a la Profedet. 4. Es el apoyo legal. Considerar buscar asesoramiento especializado en derecho laboral para guiarlos en el proceso. En este caso de que no se haya llegado a un acuerdo, se puede iniciar un proceso legal para reclamar el pago de su salario. Documentación necesaria para la conciliación es identificación oficial vigente, el CURP, la hoja rosa del IMSS o documento de número de seguridad social, contrato laboral o recibos de nómina, estados de cuenta u otros documentos equivalentes. José Terrama Montilla es el asesor financiero. Está contratado con un contrato civil. Los contratos civiles en México se encuentran en definición de un Código Civil Federal y los códigos civiles de diversas entidades federativas de la República Mexicana. El contrato es definido como un acuerdo de voluntades de dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos. Los contratos civiles poseen elementos esenciales que son el consentimiento y el objeto. Sin falta alguno de estos elementos o ambos, el contrato es inexistente, es decir, no nace la vida jurídica o por ende no procede efectos jurídicos. Los contratos civiles también poseen elementos de validez, los cuales son de capacidad de partes, la ausencia de vicios de consentimiento, la licitud o objeto o fin del contrato y la forma, y en caso de que estos elementos no sean satisfactorios en el contrato, se produce la nulidad del contrato, es decir, el contrato puede nacer a la vida jurídica y posteriormente invocarse o producirse la nulidad del caso que no se satisfagan los requisitos. Es validez. Sin validez, las acciones de nulidad podrán ejercerse mediante los procedimientos que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles o códigos de procedimientos civiles o códigos procesales civiles de las entidades federativas, según sea el caso en el que se trate y ante los tribunales competentes. En los contratos, las partes contratantes pueden poner las cláusulas que resulten convenientes, sus términos deben ser claros y no dejar lugar duda sobre la intención de los contratantes. Cuando hubiera ambigüedad en la interpretación de los contratos, es decir, cuando no sea clara cuál fue la intención de las partes contratantes al momento de celebrar el contrato, tanto Código Civil Federal como los códigos civiles de las entidades federativas señalan las reglas para la interpretación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que la conducta de las partes contratantes es valiosa fuente de información para interpretar los contratos. Esa persona tiene un contrato civil de prestación de servicios y no le han pagado. Puedes iniciar un proceso legal para reclamar el pago pendiente. Primero es revisar si el contrato incluye cláusulas sobre qué hacer en el caso de incumplimiento y el cual es el procedimiento para reclamar. Si no, se puede intentar una conciliación o acudir a un centro de conciliación antes de tomar medidas legales. Pasos a seguir. 1. Revisar el contrato. Verificar si el contrato especifica los plazos de pago, las consecuencias del incumplimiento y los procedimientos de reclamación. 2. Contactar al contratante. Intentar comunicarse con la parte incumplidora para intentar una solución amigable antes de recurrir a la vía judicial. 3. Solicitar asesoría legal. El despacho puede ayudar a determinar qué tipo de acción legal es la más adecuada para que tu caso, como una demanda por incumplimiento de contrato o un proceso monitorio. 4. Recopilar evidencia. Cualquier documento que respalde tu contrato, los servicios prestados y la falta de pago es importante para la demanda, como facturas, correos electrónicos, entre otros. 5. Iniciar el proceso legal. Puedes demandar por el incumplimiento de contrato exigiendo el pago de la deuda o los daños y prejuicios que hayas sufrido.
Opciones legales. Demanda por incumplimiento de contrato. Se puede iniciar un proceso judicial para reclamar el incumplimiento del contrato y el pago de la deuda o para obtener una indemnización por daño. Proceso monitorio. Es un procedimiento más rápido que la demanda ordinaria, ideal para reclamar deudas de carácter dinerario. Hace una semana María Gema Salvero Mato decidió que no trabajaría más hasta que no le pagaran su salario. Al tercer día de inasistencia recibió una carta de despido. No le pagaron su salario y la empresa, después de 3 faltas, lo tomó como despido por no ir a trabajar, alegando abandono. Es importante saber que la empresa no puede despedirla debido a que no ha recibido su pago. El retraso en el pago del salario puede dar lugar a la rescisión del contrato laboral y en su caso tiene derecho a una indemnización. La empresa la despide sin la causa justificada legalmente. Tiene derecho a una indemnización por despido injustificado. En detalle. Despido por falta de pago. No le pagaron su salario, no puede ser despedida por no ir a trabajar y el incumplimiento del pago es responsabilidad de la empresa, más no del trabajador. Derecho a rescindir el contrato. No le pagaron, tiene derecho a rescindir el contrato de trabajo. En este caso, la empresa deberá indemnizarla. Indemnización por despido injustificado. La empresa la despidió sin causa justificada. Puedes reclamar una indemnización por despido injustificado. Se tiene que hacer el reclamo ante autoridades laborales. Se puede presentar una denuncia ante Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet, o la autoridad laboral correspondiente. Recomendaciones. Mantén copia de todos los documentos laborales, que es el contrato o recibos de nómina, etc. Recopilar prueba de falta de pago y de cualquier comunicación con la empresa. Se puede dar asesoramiento legal para conocer sus derechos y las opciones disponibles. En conclusión, el incumplimiento de un contrato puede tener varias consecuencias legales, incluyendo la rescisión del contrato, el pago de una indemnización por daños y perjuicios y la posibilidad de demandar el incumplimiento forzoso del contrato. La parte afectada puede optar por demandar el cumplimiento forzoso si esto es posible o reclamar una indemnización por los daños causados. Consecuencias legales del incumplimiento del contrato. Rescisión del contrato. En caso de incumplimiento grave o esencial, la parte no incumplidora puede solicitar la rescisión de contrato volviendo a la situación anterior a la firma del mismo. Indemnización por daños y prejuicios. La parte que incumple el contrato puede ser obligado a pagar una indemnización por los daños y prejuicios causados a la otra parte. Incumplimiento forzoso. En ciertos casos, la parte no incumplidora puede demandar a la otra parte para que cumpla con sus obligaciones contractuales. Penalidades. Si el contrato establece penalidades por incumplimiento, la parte que no cumple podría estar sujeta a dichas penalidades, de acuerdo con el artículo 1010 de la Ley Federal del Trabajo. Daños y prejuicios. Según el artículo 1000 de la Ley Federal del Trabajo y otros artículos similares, la parte afectada puede reclamar daños y prejuicios, que incluyen el daño emergente, pérdidas directas y el lucro cesante, beneficios no obtenidos. ¿Qué hacer en caso de incumplimiento de contrato? 1. Notificación. En primer lugar, es importante notificar a la parte incumplidora sobre el incumplimiento y otorgarle un plazo para subsanarlo. 2. Negociación. Antes de iniciar un proceso legal, se recomienda intentar una negociación amistosa para llegar a un acuerdo. 3. Asesoría legal. Si la negociación no resulta exitosa, es recomendable buscar asesoramiento legal para determinar los pasos a seguir. 4. Demanda. En caso de que no se llegue a un acuerdo, se puede iniciar una demanda judicial para reclamar el cumplimiento del contrato o la indemnización por daños y prejuicios.